¿Alguien puede acceder a la carpeta compartido? ¿Nadie? Entonces vamos a trabajar con los datos de hábitos, que los que ya se han guardado en su pendrive, úsenlo de ahí, pero los que no tienen guardados, ¿alguien no lo tiene? Ya, dos. Entonces les voy a pasar por las instrucciones. Mientras tanto, vamos a
Entonces, lo que vamos a ver hoy, les había dicho, era análisis discriminante, ¿no? Pero he visto que tenemos que... Ya está ahí, compartido. Bueno, he visto que tenemos que llevar algo de inferencia multivariante para abordar el tema de análisis discriminante. Y luego de operaciones diagnósticas. También va a necesitar algo de pruebas de hipótesis y otros sobre inferencia multivariante. Entonces vamos a ver de forma bastante resumida lo que es la inferencia multivariante. Vamos a empezar definiendo lo que es un vector aleatorio. Entonces tenemos que un vector P por 1 se dice que es un vector aleatorio cuando tiene P variables aleatorias. Cada una de estas es una variable aleatoria. Ahora, como una variable aleatoria, ustedes han llevado en estadística 2, la variable aleatoria tiene si es discreta, tiene una masa de probabilidad, ¿no? Y si es continua, tiene una densidad de probabilidad. Ahora, si estas P variables son continuas, entonces van a tener una distribución o densidad de probabilidad P variante, ¿sí? Una función P variable. Podríamos denotar a esa función como esta, ¿no? Una función con P variables independientes. Cada una sería la variable aleatoria y F sería la densidad conjunta de las variables aleatorias. Luego tiene su esperanza, ¿no? La esperanza matemática de esa variable aleatoria va a ser un vector de medias poblacional. Tiene también su varianza, va a ser una matriz de covarianzas que vamos a denominar sigma mayúscula. Va a tener una covarianza cuando se tengan dos vectores aleatorios. Va a ser una matriz de covarianzas de dos vectores aleatorios. Entonces tiene momentos, esperanzas, varianzas, covarianzas, y la densidad de probabilidad. Además también podemos definir la función de distribución acumulativa, ¿no? Que va a ser la probabilidad de que ese vector sea menor o igual a una constante cualquiera, ¿no? Bien, ahora vamos a mencionar la más conocida, que es la densidad normal multivariante. Sobre este supuesto de normalidad de todas las variables descansan la mayoría de las pruebas de hipótesis. En muchos casos el supuesto de normalidad multivariante es adecuado, aunque en otros no lo es, ¿no? Luego, para reemplazar las pruebas cuando no se cumple el supuesto de normalidad multivariante, hay pruebas no paramétricas, también a nivel multivariante, o también podemos hacer estadística bayesiana multivariante, pero no lo vamos a ver en este curso, dado su nivel de complejidad. En todo caso, ahora vamos a ver lo que es la densidad normal multivariante. La bivariante, ustedes quizás la han visto alguna vez, es una campana, ¿no? En 3 dimensiones. Y es una densidad normal multivariante que tiene un vector de medias mu, donde están las medias de las variables mu1, mu2 hasta mu3, y tiene una matriz de covarianza sigma, que tiene la varianza de la variable 1, de la variable 2 hasta la variable p en la diagonal principal. Fuera de ellas las covarianzas entre las variables, ¿no? De esta forma podemos caracterizar la distribución normal multivariante por su vector de medias y su matriz de covarianzas.
Ahora, existen distribuciones de muestreo multivariantes. ¿Sí? En el caso univariado, ustedes han debido ver cuál es la distribución de la media. La media aritmética, en el caso univariante, es una variable aleatoria también, ¿no? Porque vamos a obtener distintas medias en distintas muestras en una misma población. Y se ha visto que por el teorema del límite central se aproxima a una distribución normal con media, la media poblacional y con varianza sigma cuadrado sobre n, ¿no? Esta distribución es asintótica. Ahora, igualmente, en el análisis multivariante se tiene el teorema del límite central multivariante, donde el vector de medias esta vez es un vector p por 1, se distribuye normal p variante con un vector de medias mu. Mu es un vector p por 1 de medias y sigma sobre n, la matriz de covarianzas, las medias. Ahora, este supuesto es mucho más difícil que se cumpla, el de la normalidad p variante. Pero es útil porque, bueno, una de las ventajas de las pruebas multivariantes es que toman en cuenta las covarianzas, es decir, las relaciones entre muchas variables. Las pruebas univariadas no toman en cuenta eso, ¿no? Sabemos que, bueno, solamente es una variable, la covarianza con qué variable va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si tenemos muchas variables, p variables, esta prueba, como podemos ver en la matriz sigma, está tomando en cuenta no solo las varianzas, sino también las covarianzas, es decir, las relaciones entre las variables aleatorias. Y bueno, la distribución de la media entonces es asintóticamente normal p variante, por el teorema del límite central multivariante. Ahora, si las variables aleatorias x1, x2 hasta xp siguen una distribución normal multivariante, el numerador de la matriz, de una estimación de la matriz sigma de covarianzas, corrigiendo por grados de libertad, sería n-1 por sigma estimado, ¿no? Esta matriz de sumas de cuadrados va a seguir una distribución Wishart, ¿sí? con p grados de libertad. Bueno, esta distribución Wishart es una generalización de la distribución chi cuadrado. Tenemos la distribución normal p variante como una generalización de la distribución normal univariante. La distribución Wishart es una distribución, una generalización de la distribución chi cuadrado. Luego tenemos la t cuadrado de Hotelling, que es una generalización de la distribución Taylor-Sturm. Y tenemos la lambda de Wilks, que es una generalización de la prueba F, como he dicho, de la distribución de F, de sobre Cohen. Para hacer una prueba univariante, una prueba de una muestra sobre la media, en el caso univariante hacíamos una prueba T, ¿no? Porque generalmente no se conoce la varianza. Entonces, en el caso univariante, nuestra prueba T era igual a la media menos la media poblacional hipotética sobre la desviación estándar raíz sobre la raíz de n, ¿no? Como una estimación de la desviación estándar poblacional. Esa era la prueba T. Ahora vamos a utilizar la prueba T cuadrado de Hotelling, que es igual a x base menos mu 0 transpuesta por sigma sobre n a la menos 1 x base menos mu sub 0. Es una forma cuadrática. Aquí x base es un vector p por 1, mu es mi hipótesis, mi vector de hipótesis, p por 1 también. Esta es una matriz p por p, ¿no? Al ser estos vectores p por 1, su transpuesta va a ser 1 por p, ¿no? Entonces todo esto es 1 por p. Entonces
P por P, y esto es un vector P por 1, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es un escalar P cuadrado de lógica. ¿Sí? Y esta distribución ha sido tabulada, bueno, no sé si por Hottentot mismo, por otro autor, pero es la distribución que propone Hottentot para generalizar la distribución T univariada. Y vamos, bueno, para la prueba F no es tan sencilla la generalización, existen en realidad 4 versiones: la lambda de Wilks, la traza de Pillai, la raíz más grande de Roy. Hay 4 generalizaciones, pero vamos a describir el caso en el que queremos utilizar la prueba T cuadrado de Hottentot, por ejemplo. Vamos a empezar con esa, que es la más simple. Supongamos que tenemos 3 variables. Entonces, tengo una hipótesis, ¿no? La hipótesis es de que la media poblacional es igual a un valor conocido. Esto en notación de vectores sería que la media 1, la media 2 y haremos un ejemplo con P igual a 3, ¿no? 3 variables. Media 2 y media 3 es igual a media sub 0,1, 0,2 y media sub 0,3. De esta forma estaría mi hipótesis nula especificada, que las medias poblacionales son 3 valores fijos, hipotéticos, y la alternativa es de que mu sea distinto de mu sub 0, lo que significa que al menos una de estas igualdades no se cumple. Sería al menos una mu es mu sub j es distinto de mu sub 0 sub j. Bueno, como ya hemos visto, vamos a utilizar la prueba T cuadrado de Hottentot para hacer el contraste. Y en el software nos va a mostrar una prueba F. La T cuadrado de Hottentot, mediante unas manipulaciones, se puede convertir en una prueba F. Y los reportes van a ser en términos de las pruebas F. Luego se puede hacer, esto es para una población. Se puede tener una hipótesis nula de que una media de una población es igual a la media de otra población. Bueno, no vamos a abundar mucho más. Se puede hacer la prueba de ANOVA, pero su versión multivariante, que es la ANOVA. La hipótesis nula es de que un vector de medias de una población es igual a un vector de medias de otra población, igual así hasta K poblaciones. Cada uno de estos es un vector P por 1, de P variables, pero medidos en distintas poblaciones. Son las medias poblacionales. La hipótesis nula es de que todas las medias son iguales, es decir, de que todos los datos provienen de la misma población. Ahora, si se rechaza esta hipótesis nula, entonces sí hay diferencias entre poblaciones. Bueno, esa es la prueba ANOVA. Como sabemos, el análisis de varianza o la prueba ANOVA también se la puede hacer mediante regresión, ¿no? Regresión de una variable en función de una variable dicotómica, ¿no? La prueba ANOVA a una guía va a ser esta, ¿no? Bueno, entonces se puede generalizar el análisis de regresión a la regresión multivariante, donde Y va a ser un vector Q por 1 de variables dependientes. X va a ser una matriz N por P y B va a ser un vector de coeficientes de regresión P por Q, más
una matriz de términos estocásticos n por Q. Aquí pues n por Q. Lo veremos en formato matricial. Esto es n observaciones en Q variables dependientes. Aquí tenemos n observaciones p variables independientes. La matriz de coeficientes p por Q. Aquí vamos a tener n por Q, términos estocásticos, ¿no? Esto también se puede ver en notación vectorial, ¿no? Es decir, el vector y, Q por 1, como estábamos viendo hace rato. Aquí vamos a tener la matriz P transpuesta, que va a ser Q por P. Y aquí el vector de variables independientes P por 1, más el vector de términos estocásticos Q por 1. Y esa sería la regresión multivariable, donde se tiene más de una variable independiente. Bueno, aparte del MANOVA, tenemos el MANCOVA también, donde se mezclan variables dicotómicas con variables cuantitativas. Bueno, entonces vamos a ver todo eso. En algunos casos, su generalización es directa, pero se tienen otros nuevos resultados interesantes. Se quiere caracterizar las dos poblaciones no por una variable, sino por más variables. Entonces, en este caso nos va a ser útil estas técnicas. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. Entonces abriremos el archivo de datos de hábitos. La siguiente semana, bueno, todavía hay dudas, ¿no? Va a estar abierto, ¿no? Estas horas. Las aulas van a estar abiertas, ¿no? La siguiente semana también. ¿Todo normal? Entonces, la siguiente semana vamos a ver con temas más específicos de sus carreras. ¿Quiénes ya tienen datos que podemos trabajar? ¿Tú? ¿Alguien más? Allí tiene alguien más datos. ¿Tú también tienes datos? Ya, 3. ¿El resto? 4. ¿Cuántos son? Son 6, 8, 9, 10, 16, 18, 4 de 21. Bueno, entonces, los demás podríamos hacer una encuesta, conseguir nuestros propios datos. Aquí hay estudiantes de comercial, de financiero también, ¿no? Y de economía. Creo que había de sociología también, ¿no? Sí, de la educación. Y entonces, quizás podríamos hacer una encuesta multipropósito, es decir, que se recabe datos de interés de las distintas carreras, es decir, de las distintas especialidades, que serían disciplinas, o quizás serían encuestas para los que son de comercial, digamos, más relacionadas con el área comercial, de acuerdo a un objetivo, para los que son de financiera, también más relacionadas con eso. Sí, eso vamos a concretar mejor mañana, ¿sí? Pero en todo caso sí estarían dispuestos, ¿no? Podrían hacer unas 5 o 10 encuestas a sus familiares o a sus amigos, personas cercanas, conocidas. Y todos esos datos me los pasan, yo lo uniría todo en un archivo de datos y tendríamos ya un conjunto de datos con los que vamos a trabajar y que sería de interés de vuestras disciplinas, ¿no? Y la siguiente semana haríamos un curso más metodológico, ¿no?
definiríamos objetivos, unos 2, 3 objetivos que queremos averiguar a partir de los datos disponibles, y calcular e interpretar, ¿no?, las técnicas, cuáles son las adecuadas de acuerdo a los datos que tenemos y de acuerdo a los objetivos que tenemos. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a continuar sobre eso después. Vamos ahora a la carpeta compartido. Bueno, les he pasado los datos de análisis multivariante, entonces abran esos datos en la carpeta multivariante. Y abriremos los datos de hábitos. Primero lo haremos en Stata. Voy a copiar a escritorio para entrar rápido a esta carpeta. Escritorio también es una carpeta. Bien, abriremos el Stata. Hacemos clic en la cuarta opción. Y aquí tenemos entonces Stata. Vamos a abrir el archivo de hábitos. Entonces haremos una prueba de hipótesis con las variables de hábitos, puede ser. Aquí tenemos 5 variables, ¿no?, que eran libros leídos anualmente, la asistencia anual al cine, al fútbol, a conciertos y las horas semanales viendo televisión. Bueno, entonces veamos. La prueba por defecto que hace Stata es de que las medias son 0. Sí, para de alguna forma ver si son significativas. De hecho, nos va a salir que se rechaza la hipótesis nula de que las medias son 0, porque ya hemos visto los datos. Y este 0 es un vector de ceros, ¿no? Este es un vector p por 1 de medias. Y este es un vector de ceros, p por 1. Esa es la hipótesis nula, y la alternativa es de que ese vector es distinto de 0. Y luego utilizar la prueba de cuadrado de Kotter. Solo para ilustración, Se puede hacer también con algunas constantes. Supongamos que el investigador tiene alguna hipótesis, pero esto vamos a ver luego. Primero hagamos la prueba. Vamos a Statistics, Análisis multivariante, y aquí vamos a ir al primero, ANOVA, regresión multivariante y relacionados. Y aquí tenemos la prueba de medias generalizada de Kotter. Bueno, en el Stata 12 hay otra prueba más discutida. Sí, lamentablemente aquí no se puede probar si las medias son igual a una hipótesis específica. Bueno, pero elijamos esas variables. Las variables lectura, cine, fútbol, concierto y TV. Y esta es la prueba que está haciendo, de que las medias son todas conjuntamente 0. Y hacemos un clic en OK. O también podemos escribir en la línea de comando esta sentencia. Sí, podemos escribir Kotlin y las 5 variables. esta es la prueba de Kotlin, pero se puede expresar como una prueba de G.
Esta es la hipótesis nula, vector de medias es igual a un vector de ceros. Y la prueba F, aquí está el p-valor de la prueba F, que es prácticamente cero, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Lo cual era de esperarse en este caso, porque ya habíamos visto las medias más antes. Entonces, las estimaciones de las medias son significativas. Ahora, podemos usar esta prueba. Bueno, hay una forma de hacer una hipótesis de este tipo, ¿no? La media, hipótesis nula podría ser de que la media de lectura es igual a, digamos, 10 libros anuales, digamos. La media de ir al cine anualmente es 30, y así podría tener yo distintas hipótesis. Pero, bueno, lamentablemente el Stata 10 creo que no tiene esta opción. Veremos análisis multivariante a MANOVA. Entonces MANOVA, Hotelling, si no lo tiene. El Stata 11 y 12 sí está incluida esa prueba. Pues, veamos ahora para qué más nos puede servir esta prueba. Aquí tenemos el promedio de libros leídos anualmente, ¿no? El promedio de asistencia al cine anualmente y así. Queremos saber si estas medias son las mismas por distintos grupos, por distintas poblaciones. Sí, podríamos, por ejemplo, incluir variables cualitativas. En este caso sería una prueba de dos medias, una prueba de dos poblaciones, prueba de diferencia de medias para dos poblaciones, ¿no? En este caso la diferencia serían vectores de medias. Ya han debido llevar en la estadística 2, prueba de diferencia de medias para dos poblaciones. Independientes, ¿no? Poblaciones independientes. Esta es una generalización de esa prueba mediante la prueba T cuadrado de J. Entonces vamos a estadísticas, análisis multivariante y vamos a MANOVA. Y aquí vamos a la prueba generalizada de medias de Hotelling. Y aquí tenemos una opción, prueba de igualdad de medias entre dos grupos definido por. Vamos a definir esos dos grupos mediante una variable que esté agrupando a los estudiantes en dos grupos. Puede ser sexo, puede ser hábitat. Estos dos no, porque son las variables en cadenas, ¿no? Están más aquí. Podemos elegir, por ejemplo, si queremos saber que hay, si hay o no hay diferencias en los hábitos en estudiantes del área urbana y del área rural, entonces vamos a elegir esta opción hábitat. ¿Ok? Ahí está. Este es el comando. ¿Sí? Pueden escribir lo mismo, Hotelling, las 5 variables, coma, by hábitat, ¿no? Entre paréntesis la variable cualitativa. Y aquí veamos, aquí están las medias del área rural y del área urbana, en los hábitos de los estudiantes de ambos grupos. Y aquí está la prueba F. La hipótesis nula nos dice aquí, ¿no? Los vectores de medias son iguales en los dos grupos, en este caso en las dos poblaciones, ¿no? La urbana y la rural. Y tenemos un p-valor mayor a 0,05. Ahí tenemos un p-valor de f que es igual a 0,2475. Y obviamente este es mayor a 0,05. Por lo tanto, nos rechazamos la hipótesis nula.
La hipótesis nula de que las medias son iguales, es decir, de que no hay diferencias entre los dos grupos, se mantendría. ¿Cómo rechazaremos esa hipótesis? Podemos fijarnos en las medias. La lectura promedio en el área rural es 12,7, 14,7 en el área urbana. Luego tenemos la asistencia así de 27,8 y 29 en el área rural. Y así, ¿no? Las diferencias no son estadísticamente significativas. Estas diferencias observadas se deben más a errores aleatorios, ¿sí? A variaciones aleatorias, no a variaciones sistemáticas. Esa es la conclusión, entonces, que los ámbitos no tienen gran diferencia entre los estudiantes del área urbana y del área rural. Al menos estos 5 ámbitos, ¿no? Los que estamos analizando en nuestro conjunto de datos. Ahora podemos cambiar hábitat, por ejemplo, por sexo. Y ahí está nuevamente la prueba F. Esta vez sí se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula nuevamente de que las medias de los dos grupos son iguales. Rechazamos la hipótesis, por lo tanto las medias son diferentes. Podemos ver que en lectura tenemos 12,4 de los hombres y de las mujeres 15,3. Las mujeres aquí leen más. Cine 24 y en mujeres 31. Pero la variable que más está discriminando, bueno, esto también es la base del análisis discriminante que vamos a ver mañana. Por ejemplo, la asistencia a conciertos, 10,7 al año en las mujeres y en los hombres 5,8. O en fútbol, 4,5 en los hombres y en las mujeres 1,5,8. Entonces, tenemos que sí hay diferencias en hábitos, al menos en estos 5 hábitos, entre hombres y mujeres. Se rechaza la hipótesis nula de que los hábitos son iguales. La asistencia, la frecuencia con que hacen esas actividades, ¿no? Bueno, podríamos ver ahora qué pasa si queremos hacer la prueba para 3 grupos o más, ¿no? 3 o más grupos. Para eso vamos a utilizar entonces la prueba MANOVA. Aquí tenemos alguna variable que tenga 3 grupos. El tipo de centro, un tab, escribimos tab centro, solo tenemos 2, ¿no? Público y privado. En todo caso sería interesante también hacer una prueba de diferencias entre los que van a centros públicos o privados de estudios. Haremos un clic en el cuarto comando que habíamos hecho, y aquí cambiaremos sexo por centro. Y no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? No hay diferencias en hábitos por tipo de centro de estudios. Tanto los que estudian en el área pública, en centros públicos, como los que estudian en centros privados, no se observa entre ellos grandes diferencias. Aquí en lectura podemos ver, por ejemplo, 14 libros al año en ambos grupos. En cine, los de centros privados van un poco más al cine o al fútbol, menos a conciertos. Los que ven más televisión son de los centros públicos, pero esas diferencias no son significativas o no son estadísticamente significativas, ¿no?
Esas diferencias observadas bien pueden deberse solamente a errores aleatorios. Y ahí tenemos la conclusión, el p-valor es 0.4498, mayor al 0,05, entonces no rechazamos la hipótesis de que los vectores de media de ambas poblaciones son iguales. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba MANOVA, pero encontraremos una variable, por ejemplo esta de estudios. Escribiremos tab estudios. Esta sí tiene tres categorías, ¿no? Esta es una encuesta a estudiantes españoles. Esta EGB significa Educación General Básica. Esta BUP es Bachillerato Unificado Polivalente, creo. Y esta FP es Formación Profesional. Entonces, los de EGB son los que están en una educación básica. Luego de esa educación básica, pueden elegir entre un bachillerato unificado polivalente, es decir, un bachillerato que abarca casi de todo, y formación profesional que es más especializada, ¿no? Entonces veremos si hay diferencias entre estos tres grupos en cuanto a sus hábitos. Y eso lo vamos a hacer con un análisis MANOVA. El análisis MANOVA no nos va a mostrar las medias, así que primero calcularemos las medias por grupos. Para eso escribiremos means, que significa medias, y vamos a incluir las 5 variables, que es la anterior, lectura, cine, fútbol, concierto y TV. Pero hasta aquí nos los va a hacer las medias de todos los datos, ¿no? Queremos diferenciarlos por grupos, entonces una coma o B, entre paréntesis, la variable por la que queremos diferenciar, que va a ser estudios. No está permitido mover. Nos parece que en el Stata 10 algunas cosas eran diferentes. Vamos aquí a Statistics, resúmenes, tablas y pruebas. Aquí resúmenes y estadísticas descriptivas, y aquí en medias. Aquí está la agrupación. Bueno, introduciremos nuevamente las 5 variables. Vamos a lectura, cine, fútbol, concierto y TV. Introducimos las 5 variables y aquí en la segunda pestaña hacemos un clic en esta cajita, bueno, este checkbox. Vamos a agrupar por una variable que es la de estudios, ¿no? Que agrupa en 3 grupos a los estudiantes, ¿no? Y ok, así era overview. Creo que me he equivocado en mix, ¿no? Sí, era solamente min la especificación del comando. Bueno, entonces ahí tenemos medias de lectura. Los que más leen son de educación básica, en promedio. Cine, asistencia al cine, los que más asisten son los de formación profesional. Fútbol, los que más asisten son los de educación básica. Conciertos, tenemos a los de formación profesional que más asisten a conciertos. Televisión, los que más se la pasan viendo son los de bachillerato unificado, ¿no? Ahora vamos a hacer la prueba ANOVA para ver si estas medias, este es un vector de medias, ¿no? Perdón, aquí no sería. El vector de medias son 3 grupos. El primer vector de medias sería 16, 4, 27, 3,
todos los que son de eje recto, 953 y 2177. Este es el vector de medias de la población de educación básica. Nuestra hipótesis es de que las medias poblacionales de educación básica son iguales a las medias poblacionales de bachillerato unificado, y además son iguales a las medias de la población de formación profesional. Si esa es la hipótesis nula de que los vectores de medias, en este caso son vectores de 5 componentes, de 5 elementos, todas esas medias son iguales, que no hay diferencia entre esas poblaciones. No hay diferencia entre los distintos tipos de estudios que están cursando los estudiantes. Y bueno, queremos saber si esa diferencia, o queremos saber si hay o no hay diferencia. Vamos entonces a estadísticas, vamos a análisis multivariante y vamos a MANOVA. Y aquí vamos a MANOVA. Incluimos las 5 variables que son lectura, cine, fútbol, concierto y televisión. Y aquí en modelo vamos a elegir la variable estudios simplemente estaba aquí. Bueno, seleccionamos la variable de estudios. Y ahí está el resumen de la prueba MANOVA, De la prueba multivariante de diferencia de medias, cuando se tiene más de 2 poblaciones. Esta es la lambda de Wilks, la generalización de la ALG. Las otras también sirven para lo mismo, para probar diferencias, si hay o no diferencias entre distintas poblaciones, pero con muchas variables. La traza de Pillai, esta es la traza de Lowry-Cottany, y la R es la raíz más grande de Zoll. Aquí tenemos que la prueba de lambda de Wilks es exacta, ¿no? Las otras dos, la traza de Pillai y la traza de Lowry-Cottany, son aproximadas, y la raíz más grande de Zoll es una prueba no simétrica, ¿no? Perdón, la más alta, la de cola más masiva, la F. En todos los casos podemos ver el p-valor que es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que las medias son iguales. Por lo tanto, sí hay diferencias significativas entre los distintos tipos de estudios que hacen los estudiantes. Es decir, la media de sus hábitos de los estudiantes son diferentes por el tipo de estudios que están haciendo. Si están haciendo un bachillerato unificado o más especializado, o están en educación básica. Entonces la conclusión sería de que sí hay diferencias entre los distintos grupos. Entonces, esta es la prueba, este es el análisis de varianza multivariante, o MANOVA. Vayamos a ver ahora, aquí Stata no tiene MANCOVA, pero tiene la regresión multivariante. En la regresión multivariante podemos incluir
variables dicotómicas para hacer un Markov, ¿no? Incluiremos variables explicativas continuas y adicionalmente podemos, si queremos hacer un Markov, podemos incluir variables dicotómicas, pero primero haremos un análisis de regresión multivariante. En este caso tendríamos un conjunto de variables dependientes. Podrían ser las 5 variables que hemos estado analizando: lectura, cine, fútbol, concierto y televisión, ¿no? Podríamos tener una hipótesis de que estos hábitos se dan por los valores de otras variables cuantitativas. ¿Cuáles podrían ser? A ver, ensayaremos con estudios del padre y de la madre, aunque son variables ordinales, ¿no? Una variable cuantitativa aquí. ¿Cuál? ¿Edad? Aunque casi las edades están distribuidos de forma casi homogénea, pero bueno, incluiremos edad. Vamos a utilizar otro conjunto de datos para hacer una regresión multivariante mejor, pero primero veamos esta. Ahí está. Bien, podrían haber escrito aquí MBZ, regresión multivariante. Primero el conjunto de variables dependientes, y luego el conjunto de variables dependientes. De esa forma. Y bueno, aquí tenemos los distintos vectores de betas. Aquí estamos, tenemos en total 5 ecuaciones, una para cada variable dependiente. Tenemos el R cuadrado en cada regresión, bastante bajo. Tenemos la prueba F y el P valor de la prueba F, ¿no? En todos los casos no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, estas variables no son buenas para explicar cada una de las variables dependientes. Sí, aquí en las pruebas individuales vemos que no hay efecto, ¿no? Excepto la edad para la televisión. Aquí solamente una variable significativa al 5%, ¿no? Tendríamos que si aumenta su edad en un año, aumentan las horas que ve televisión. En 24 horas, ¿no? Bueno, trabajaremos con el otro conjunto de datos, el de data, que tiene datos de desarrollo humano y democracia, ¿no? Veremos si los indicadores de democracia pueden servirnos para explicar el desarrollo humano. ¿Sí? Indicadores de desarrollo en función de indicadores de democracia, ¿sí? Para ver si la democracia es efectiva en el desarrollo humano. Entonces, vamos a File, a Open, y en Open vamos a abrir que está en la carpeta que les he pasado, o de los datos de la anterior vez. Voy a copiar el archivo data.lta y pegarlo en el escritorio. Y bueno, ahora vamos a abrir. Vamos a File, Open. Y aquí está Data, ¿no? Y abrimos de esa forma. Ahora podemos escribir aquí MPZ, regresión multivariante, y vamos a
describir el conjunto de variables dependientes. Sería las variables del IDH, ¿no? Escolaridad esperada, escolaridad promedio, esperanza de vida, ingreso per cápita. Después de escribirlas, vamos a escribir un igual y después escribimos las variables explicativas, que en este caso serían libertades civiles, participación política, proceso electoral y pluralismo. Nos falta cultura política y funcionamiento del gobierno, ¿no? Y de esta forma tendremos una regresión multivariante. Entonces aquí tenemos cuatro ecuaciones, cuatro regresiones. Aquí están los coeficientes. Veremos qué variables son significativas. La participación política es significativa en la escolaridad esperada. El funcionamiento del gobierno también. En la escolaridad promedio, tanto las libertades civiles como la participación política son significativas, ¿no? Para explicar la escolaridad promedio. Se tendría que a mayor participación política hay más escolaridad promedio. Igualmente, si las libertades civiles están bien garantizadas en algún país, entonces si aumenta ese índice, aumenta la escolaridad promedio de los habitantes de ese país. En cuanto a la esperanza de vida, el funcionamiento del gobierno es bueno, es la única significativa, ¿no? Bien podría ser porque un buen funcionamiento del gobierno implicaría mejor atención al tema de salud, ¿no? Lo cual incrementaría la esperanza de vida. El ingreso per cápita está explicado bien por casi todas, menos participación política, ¿no? Mayores libertades civiles aumenta el ingreso per cápita. Igualmente, si el proceso electoral es más transparente, aquí la relación es inversa, ¿no? Si el proceso electoral es más transparente, disminuye el ingreso per cápita. A mayor cultura política o mejor funcionamiento del gobierno aumenta el ingreso per cápita. Sí, se interpretan de la forma habitual, de la forma usual estas regresiones, pero se las hace con cada variable independiente. Bueno, tiene un adicional esta regresión multivariante. Se puede hacer una matriz de covarianzas de los residuales de los residuales de todas las regresiones. Y para eso vamos a ver si me acuerdo. Después de escribir la sentencia, escribimos coma, cos. Y aquí están las correlaciones entre los residuales de las variables dependientes. Entonces tenemos una matriz de correlaciones, pero de los residuales, ¿no? Una vez que recordemos estas regresiones, con cuatro variables dependientes vamos a tener cuatro residuales. Una matriz de residuales. La sentencia era esta, ¿no? Después de escribir la ecuación, las ecuaciones coma, cos. Y si nos fijamos los residuales, hay residuales altos, ¿no? Y aquí está la prueba de Bulish-Kagan de independencia. La hipótesis nula es de que hay independencia, ¿no? Estamos suponiendo primero normalidad. Tenemos la siguiente ecuación: normalidad más incorrelación es igual a independencia.
aquí las correlaciones son altas entre los residuales. Por lo tanto, estas variables explicativas no lo están explicando todo. ¿Sí? Hay todavía relaciones entre las variables dependientes. ¿Sí? Ahí estamos rechazando la hipótesis de que las variables dependientes y sus residuales tengan todavía alguna relación. Sí, el objetivo en el análisis de relación multivariante es tener un conjunto de variables dependientes, regresarlas sobre un conjunto de variables independientes, que tienen que ser las mismas, pero que se supone que estas variables independientes explican bien a las variables dependientes en conjunto. Ahora, si las correlaciones son altas de los residuales de las variables dependientes, entonces las variables independientes no son las más adecuadas para explicar toda la variación de las variables dependientes. Se rechaza esa hipótesis nula, por lo tanto, habría que especificar otras variables más, ¿no? Otras variables explicativas más. El objetivo es que estas correlaciones sean bajísimas, de que no se rechace la hipótesis de independencia. En SPSS, hacer todas estas técnicas es un poco diferente, pero se puede hacer, aunque no tan completo como en Stata. Veremos en el tiempo que nos queda cómo hacer todas estas técnicas en SPSS. Entonces, primero vamos con el archivo de hábitos. Abriremos hábitos en SPSS. Bien, ahí tenemos un archivo de datos sobre los hábitos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en Stata. Vamos a analizar para hacer la prueba de si es o no significativo el vector de medias. Vamos a ir aquí a modelo lineal general multivariante. Analizar modelo lineal general multivariante. Y aquí vamos a seleccionar esas 5 variables de hábitos. Libros leídos, las asistencias anuales y las horas semanales, ¿no? Seleccionamos las 5 variables y nos llevamos a la caja de variables dependientes. Ahora, si no ponemos nada en estas otras cajas y hacemos clic directamente en aceptar, nos hace la prueba. La primera prueba que habíamos hecho también en Stata, de que, bueno, la hipótesis nula de que la media es igual a 0, ¿no? Es decir, de que cada una de las medias es nula. Y bueno, ahí podemos ver que se rechaza en todos los casos, ¿no? Aquí están los mismos contrastes. La traza de Pillai, la lambda de Wilks, la traza de Hotelling y la raíz mayor de Roy. El B dice estadístico exacto. Bueno, a diferencia del Stata, bueno, quizás aquí no hay mucho acuerdo entre los autores, pero aquí el F es exacto. Tenemos aquí, este sí que es el P-valor. En todos los casos se rechaza la hipótesis nula de que las medias son 0, por lo tanto las medias son distintas de 0, ¿no? O significativas. Ahora para comparar entre dos grupos vamos a analizar modelo lineal general multivariante. Ahí las mismas 5 variables dependientes vamos a mantener. Y en factores fijos vamos a incluir las variables cualitativas. Primero habíamos elegido hábitat, ¿no?
Entonces seleccionamos Habitat y lo llevamos a efectos, a factores fijos y aceptarlo. Aquí está, este es el que interesa, ¿no? El de la variable Habitat. Esto solo es de la intersección, ¿sí? El modelo es de que cada variable XJ está siendo explicada por una media, que sería la intersección, más el efecto de la variable, que sería alfa K. El efecto de K es Simon grupo, más un término de Zor. Sería corta acá, corta acá. Sería acá, ¿no? Sería corta acá. Entonces, ese es el modelo. También se puede especificar de otra forma, de tal forma que parezca una regresión. Entonces, lo que nos interesa es el efecto del hábitat o del área, ¿no? Si es urbano o rural. Y aquí obtenemos el p-valor 0,247. En todos los casos es mayor a 0,05, ¿no? tenemos 0,247. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Aquí, cuando hemos incluido la diferenciación por dos poblaciones, rural y urbano, entonces mi hipótesis nula es de que la media, el vector de medias del área urbana es igual al vector de medias del área rural. Esa es la hipótesis nula. La alternativa de que son distintas, ¿no? En este caso no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto no hay diferencias en los hábitos Entre los estudiantes del área urbana y del área rural. Y bueno, podemos hacer lo mismo. Esta vez hemos visto que en Stata, hemos visto que sí había diferencias por sexo, ¿no? Sí, podemos volver a hacerlo. Vamos a modelo lineal general, a multivariante. Quitamos hábitat, podemos incluir esta vez sexo. Y esta vez tendría que rechazar la hipótesis nula, ¿no? Sí, fíjense, por sexo sí se rechaza la hipótesis nula, ¿no? En este caso es menor a 0,05. Los p-valores, o el SIG, como se denomina en SPSS. Entonces sí hay diferencias por sexo en cuanto a hábitos. Ahora, bueno, estas sumas de cuadrados nos van a servir, pero más en diseño de experimentos. Vamos a hacer la prueba MANOVA. Vamos a modelo lineal general multivariante. Y esta vez podemos incluir aquí esta variable estudios, que tiene tres categorías, ¿no? Incluimos estudios y aceptar. Ahí están las tres categorías: educación básica, bachillerato unificado y formación profesional. Aquí están las pruebas. Se rechaza la hipótesis nula de que las poblaciones son iguales en sus medios, ¿no? Por lo tanto, sí hay diferencias entre las poblaciones en cuanto a sus hábitos, ¿no? Sí, estamos sacando los mismos resultados que en Stata, ¿sí? Pero estamos viendo cómo se hace en SPSS. Vamos ahora a la regresión multivariante. Eso lo haremos con el otro conjunto de datos, ¿no? Vamos aquí a datos. Vamos a abrir datos. Aquí vamos a cambiar
especificación que nos dice archivos de SPSS por archivos de STAT. Vamos a abrir el archivo que dice data. Vamos a hacer la regresión multivariante en SPSS. Sí, aquí tenemos entonces las variables. Vamos a analizar. Vamos a modelo lineal general multivariante. Y aquí vamos a incluir las 4 variables dependientes que eran escolaridad esperada, escolaridad promedio y esperanza de vida, ¿no? Y el ingreso per cápita. Y en esta segunda caja vamos a... en esta se incluyen las variables cualitativas. Así podemos hacer un modelo ANCOVA, lo que no habíamos podido hacer en este, ¿no? En Stata. Pero antes de hacer el ANCOVA vamos a hacer la regresión multivariante. Como covariables vamos a incluir aquí las cuantitativas, ¿sí? Estas de factores fijos son para las variables cualitativas y estas de covariables son para las variables cuantitativas. Entonces vamos a incluir en las cuantitativas funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política, libertades civiles, proceso electoral y pluralismo. Entonces, esa sería una regresión multivariante en SPSS. Y estas son las pruebas F, ¿no? De cada variable. Según la traza de Pinay, lambda de Willis, traza de J de X mayor de Roy, sí tiene efecto el funcionamiento del gobierno en las 5 variables dependientes. Aquí todas son significativas, excepto esta, ¿no? La de libertades civiles. Aquí está el efecto de cada una de las variables cuantitativas sobre las variables dependientes. Y en todos los casos se rechaza la hipótesis nuda de que no hay efecto. Es un poco extraño, ¿no? No se ha salido un resultado diferente al de Stata. Y bueno, para hacer una COVA entonces, vamos a modelo lineal general multivariante. Podemos mantener estas variables cuantitativas y podemos incluir variables cualitativas. Por ejemplo, esta de clasificación, que es una variable que clasifica entre países con altos niveles de democracia. Bueno, no tenemos otra, ¿no? Incluiremos esta por el momento. Es una variable que también tiene efecto, aunque el proceso electoral y pluralismo y libertades civiles ya no tienen efecto. Efecto conjunto sobre las variables dependientes. Aquí están los R cuadrados de las 4 regresiones. Para la primera sería para la variable, la primera dependiente que hemos introducido, creo que era escolaridad esperada, promedio, esperanza de vida e ingreso per cápita, ¿no? Este es el R cuadrado de la ecuación de escolaridad esperada, promedio, esperanza de vida e ingreso per cápita. Son altos, ¿no? El corregido también es alto. El corregido es el más fiable y cuando no hay una gran diferencia con el R cuadrado o no corregido, entonces es indistinto usar cualquiera de los dos. Pero si hay una gran diferencia, entonces es mejor utilizar el R cuadrado corregido. O si no, remitirse siempre al R cuadrado corregido. Bueno, en eso.